Si no sientes nada, a nadie le gusta, ¿no es cierto? Ese es un problema. La siguiente. La evolución de la definición ha tenido bastantes cambios. En los años 60 decían la edad más 100, ¿no? El abuelito Juan tenía 80 años, 80 más 100, 180, ¿no? Producto del endurecimiento natural de las arterias. A partir de los años 90 se hablaba de 140, 90 para adelante y eso ha sufrido algunos cambios, como vamos a ver. La última guía de manejo de hipertensión arterial publicada por los americanos, 13 de noviembre de 2017. La guía del ACC. Doctora, ¿tú hablas inglés? ¿Eso sí? El Colegio Americano de Cardiología. En inglés, pues, doctora. American College of Cardiology. Ya, eso. ¿Y el ALAJA cómo es? Recommendation of American Heart Association. Mejor no lo puedo decir. Ya. Esas son las entidades estatales americanas principales que publicaron esta guía en 2017. La novedad siguiente. Es presión normal, los que tienen sistólica menos de 120 y diastólica menos de 80. ¿Cuántos tienen menos de 120 con 80? Levanten la mano. ¿Seguro, no? ¿Se han tomado? Ya, son la mitad. La otra mitad o son hipertensos o no saben. Soy importante. No saben. Muy bien. Presión arterial elevada, el que tiene la sistólica entre 120 y 129 y la diastólica menos de 80. Miren, para los americanos es hipertensión arterial a partir de 130. Hipertensión estadio 1, la sistólica 130, 139 o la diastólica 80 o 89. Basta que tengan una de estas y es hipertenso estadio 1 en esos rangos. Y lo que anteriormente se conocía como 140-90, para los americanos eso ya es hipertensión estadio 2. Esta es la guía de los americanos, 13 de noviembre de 2017, ACC, American College of Cardiology. ¿Y eso? ¿Da igual? Estoy forzando. Y el AHA, American Heart. Eso, así es. Muy bien, en base a eso establecen su esquema de manejo. Miren, hipertenso estadio 1, hipertenso estadio 2. Para el hipertenso estadio 1 dicen, no le vas a dar tratamiento a todos, estratifica su riesgo y solamente el que es de alto riesgo, a ese le das tratamiento. Entonces tienen un score de riesgo cardiovascular a 10 años. Es una tabla. Si en esa tabla superas el 10%, eres riesgo alto, vas a tratamiento. Si en esa tabla de riesgo tu score es menos del 10%, no eres riesgo alto, no vas a tratamiento farmacológico, sino cambios en el estilo de vida. ¿Cuáles son los cambios en el estilo de vida? Eso que a veces los médicos recomiendan y que ni siquiera ellos cumplen, ¿no es cierto? ¿Qué cosa? Anda, vamos a hablar de eso. El estadio 2, más de 140,90, sí o sí tiene que ir a tratamiento farmacológico, lógicamente con cambios en el estilo de vida. Entonces, para los americanos, el estadio 1 solamente van a tratamiento los de alto riesgo cardiovascular más del 10% de acuerdo al score que ellos tienen. Siguiente. Muy bien, el 24 de agosto del 2018, ya casi un poco más de un año, los europeos establecen su guía, la guía de la Sociedad Europea de Cardiología. El doctor Williams y el doctor Giuseppe Mancia, con quien jugamos pelota la vez pasada, jugamos pelota, no corre mucho, pero juega pelota. Y en el Perú también. El profesor Giuseppe Mancia establecieron la guía de manejo de hipertensión arterial. La siguiente. Para ellos, para los europeos, es hipertensión a partir de 140,90. No siguen la guía americana, ¿ok? Menos de 140,90 le ponen normal, alta, normal, y si consideran que óptima es menos de 120,80. Lo que para los americanos dicen normal, los europeos le dicen óptima, menos de 120,80. Para los europeos entonces es hipertensión a partir de 140,90 y establecen 3 grados. Establecen también la hipertensión sistólica aislada. ¿Cuál es esa? Esa es la hipertensión del adulto mayor, del viejito, que tiene la sistólica elevada y la diastólica normal. ¿Ok? Siguiente. ¿Cómo determinamos la presión arterial? ¿Qué métodos tenemos? En consultorio, ¿no es cierto? Utilizando los tensiómetros. ¿Cuál es el mejor tensiómetro, doctora? Mercurio. Ya, el de mercurio, dice. El aneroide que ustedes normalmente utilizan, que llevan en su maleta, ¿no es tan bueno?
o el electrónico es mejor? ¿Qué dicen? Depende, ¿no es cierto? ¿Qué dices tú, de Bareto? ¿Ah? Mauricio Mesón. Ah, no, ya salió de Bareto, ¿no? ¿Qué dice otro? El de Mercurio dice, ¿no es cierto? ¿Qué dice, chicos? ¿El de Mercurio, el aneroide o el de electrónico? Aneroide no. Ni siquiera saben cómo se llama el tensiómetro que tienen ustedes. Aneroide. ¿Ok? Depende. El de mercurio dura más, es menos proclive a que se pueda calibrar. El aneroide es más práctico, lo puedes llevar en la maleta a varios sitios, se evaluar a un paciente en otro lado, pero se te puede golpear y se te descalibra. Y el electrónico también es mucho más sensible, pero sirve de ayuda al paciente que no sabe tomar la presión arterial. Ojo, de entre los tensiómetros electrónicos no todos sirven, solamente sirven los de brazalete, que están debidamente validados, determinadas marcas, Omron o Welch Allen. Estos tensiómetros electrónicos que son a la muñeca o algunos que son al dedo no sirven, no están validados, ¿ya? No vayan a comprar por si acaso ni recomendar a sus pacientes. Y otra forma de poder hacer la medición también es el MAPA, monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Es un aparatito que le colocas al paciente en el brazo, lo conectas a la cintura y el paciente va a tener medidas de presión arterial durante 24 horas. Cada 20 minutos le va a tomar la presión arterial. Es útil para detectar ¿qué cosa? La hipertensión de la bata, ¿cómo dice? De la bata blanca. ¿Qué es la hipertensión de la bata blanca? Exacto. El paciente que no es hipertenso, pero por condiciones fisiológicas se le sube la presión cuando llega al médico, se asusta, ¿no? Lo ve al otro carrasco, se asusta. Se le sube la presión. No, por el susto fue lo que le va a decir, no por otra cosa. ¿Ya? Entonces, se le sube la presión por estrés, por tensión, ¿no es cierto? Están recluidos en la cárcel ahí llorando, se le sube la presión de manera transitoria, ¿no? Uno nunca sabe, eso puede ocurrir. Así como hay hipertensión de bata blanca, gente que no es hipertensa y se le sube transitoriamente por estrés, por preocupación, también hay lo contrario, la hipertensión enmascarada. ¿Qué cosa es eso? Paciente que es hipertenso, pero que en el consultorio está con valores de presión normal. 15% de hipertensos son hipertensos enmascarados. Van al médico y están tranquilos, pues tiene buena música, es agradable el consultorio, la enfermera está guapa, qué sé yo, ¿no? Se relaja a conversarse con la secretaria, pero en su trabajo, en su actividad cotidiana, en su casa, su presión está elevada, ¿no? ¿Quién será su jefe? ¿Con qué brujas se habrán casado? Pues no sé, las cosas que se le sube la presión ahí. Ocurre, ¿sí o no, doctor? Es parte de la vida. Entonces, el mapa te permite detectar tanto la hipertensión de bata blanca, los que no son hipertensos, o la hipertensión enmascarada, los que son hipertensos en sus actividades cotidianas. Siguiente. Muy bien, normalmente nosotros tomamos la presión arterial en el consultorio. ¿No es cierto? El paciente tiene que estar en buenas condiciones, tranquilo, relajado, no haber fumado, comido, tomado café 2 horas antes. ¿La presión arterial se toma sentado o echado? Sentado, ¿no? Así como está la doctora, ¿sí? No tanto así, ¿no? Sentada, derechita, pies en el suelo, brazo extendido a la altura del corazón. Si le encontramos la presión elevada, ¿decimos que es hipertenso? ¿Qué tenemos que hacer? Repetir a tomar en otra oportunidad, ¿ya? Por lo menos 2 tomas en consultorio te dan un diagnóstico más claro de hipertensión arterial. Si tienes dudas, ¿qué le vas a pedir? El mapa. O también hay la automedición, el tensiómetro electrónico. ¿De qué forma? El paciente durante una semana se toma la presión en la mañana, en la noche, y esos valores los apunta en un papel y se los lleva a su médico. El médico generalmente elimina el primer día y elabora un promedio con las presiones de los 6 días restantes. Siguiente. A partir de ahí podemos hacer diagnóstico de hipertensión arterial. En consultorio, de acuerdo a la guía europea, este sistema europeo, más de 140,90. En el mapa es presión arterial, si durante 24 horas es más de 130,80. ¿Okay? ¿Por qué? Porque considera la presión de la noche.
En la noche la presión sube o baja cuando uno duerme. Baja, ¿no es cierto? En la noche cuando uno duerme solo, baja la presión arterial, ¿no es cierto? Acompañado también, pues no, uno duerme. Baja también, bueno. Baja la presión arterial en la noche. Fisiológicamente, bueno, no te rías. Baja entre un 10 a un 20%. ¿Qué estás pensando ahora? La presión arterial en la noche, cuando uno duerme tranquila, plácidamente, baja la presión entre un 10 y un 20%. Eso es lo fisiológico. Y la presión arterial en domicilio, esa que el paciente se toma con el tensiómetro electrónico y la punta, es hipertenso mayor de 135,85. ¿Ok? Siguiente. Muy bien, doctores. Para los que tienen presión arterial óptima menos de 120,80, control cada 5 años. Los que están en el rango de presión arterial normal cada 3 años. Los que están con presión arterial normal alta cada año. Los que tienen más de 140,90 primera vez, hay que confirmarlo. ¿Ok? Lo vuelves a citar, le haces mapa, etcétera. Y los que definitivamente son hipertensos tienen que tener tratamiento farmacológico y cambios en el estilo de vida. De acuerdo a la guía europea, a partir de 140,90 tratamiento farmacológico. Pero mira, la presión normal alta, el que tiene la sistólica entre 130 y 139, o el que tiene la diastólica entre 85 y 89, que para el europeo no es hipertensión, ellos recomiendan tratamiento farmacológico. ¿Quiénes? Los que tienen riesgo alto. Entonces, mira, este grupo, que para el europeo es presión arterial normal alta, para el americano, ¿qué grupo es? ¿Te acuerdas? Estadio 1. Tienen el mismo concepto, mira, tratamiento riesgo alto, solamente le cambian la semántica. Para el euroamericano es hipertensión estadio 1, para este pata es normal alta. Tratamiento riesgo alto. Miren, tienen el mismo proceder, solo que no le ponen el mismo nombre. ¿Te das cuenta? ¿Y nosotros con cuál nos quedamos? ¿Qué clasificación? ¿Te gusta el europeo o el americano? La que, o sea, normal. ¿Qué te gusta? ¿La europea o la americana? La europea. Ya, si te gusta la europea, practicas la europea. Pero mira, más o menos los que están en este rango de presión arterial sistólica, 130, 139, diastólica 85, 89, vas a dar tratamiento si son de riesgo alto. Ponte un coronario, diabético, dislipidémico, fumador o eso. ¿Ok? Riesgo alto. A este le tengo que dar tratamiento porque va a ser problemas a futuro. ¿Ya? Más o menos ese es el consenso. Siguiente. Ya ustedes deciden a partir de qué guía, a qué guía siguen con mucha fidelidad. ¿Ah? Sí, ya. El tratamiento empieza con modificaciones en el estilo de vida. Siguiente. ¿Qué podemos lograr con las modificaciones en el estilo de vida? Mira, su paciente, el doctor Carrasco. Mira, el que es gordito, bien gordito, por cada 10 kilos de peso puede mejorar la presión arterial sistólica entre 5 a 20 milímetros de mercurio. No lo mires. Tratando de bajar el peso es efectivo. La dieta DASH que recomiendan los americanos, Dietary Alimentation Stop Hypertension, ¿no? ¿No te la está bien o no? ¿Está viendo Netflix? No. Ya, es una dieta para parar la hipertensión. ¿Cuál es esa dieta? La que ustedes comen, ¿no? Frutas, verduras, nada de grasa, bajo de sal. Eso es, muy bien. Ya, esa dieta mejora la presión arterial sistólica de 8 a 14 milímetros de mercurio. El bajar el sodio en la dieta mejora de 2 a 8 milímetros de mercurio. La actividad física, no, lo que no hace el doctor, intenta hacerlo. Y es el único que lo intenta, porque los demás se nota que no hacen nada. ¿O no? Mauricio Mesones, ¿tú qué dices? Baja la presión del 4 a 9 milímetros de mercurio. Una pastilla, eso más los abuelos. Consumo moderado de alcohol. Consumo moderado de alcohol de 2 a 4 milímetros de mercurio. Entonces, miren, los cambios en el estilo de vida ayudan a mejorar el control de la presión arterial. Y si son hipertensos, estadio leve e incluso hasta pueden llegar a controlar sin necesidad de tratamiento farmacológico. Siguiente.
a quien le gusta tomar medicina, ¿no es cierto? Pero es una norma que va a plantearse en algún momento cuando ustedes tengan la necesidad, y eso es real. Ok, para el manejo de la hipertensión arterial farmacológico normalmente existen 5 grupos, y estos 5 grupos son reconocidos por la guía europea. IECAS, bloqueadores de receptor de angiotensina, beta bloqueadores, bloqueadores de canales de calcio y diuréticos. La guía americana reconoce como primera línea 4 grupos. Quita los beta bloqueadores como droga de primera línea para manejo de hipertensión arterial. En cambio, para los europeos, los 5 son los que juegan. ¿Cuál vamos a seguir? Ya, los europeos. Ya. Aprecian su uso de la doctora, pero diuréticos, ARA2, calcio antagonistas, IECA y beta bloqueadores. ¿Ya? Muy bien, vamos a ver cada una de las características de estos grupos farmacológicos. Dentro de los diuréticos vamos a utilizar para el manejo de hipertensión arterial fundamentalmente los diuréticos esílicos. A la cabeza en el Perú tienen la hidrocloroquina. ¿De cuánto viene la tableta? Ahorita vamos a ver. Dentro de los beta bloqueadores hay muchos, ¿ah? Atenolol, carvedilol, bisoprolol, propanolol. Algunos no hay en el Perú, acebutolol, pindolol, nebolol sí hay, ¿ok? Dentro de los bloqueadores de canales de calcio, principalmente utilizamos nifedipino y amlodipino. Verapamilo, diltiazem, bloqueadores de canales de calcio que tienen actividad cronotropa negativa. Lo utilizamos en determinados casos. Los fármacos que más se utilizan para el manejo de la hipertensión arterial son los IECA, ¿no es cierto? Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. ¿Cuál conoce? Captopril, enalapril, lisinopril, tradolapril, fosinopril, monopril, etc. Y tenemos otro grupo que es muy bueno también, sobre todo porque no produce tanto efecto adverso, que son los bloqueadores de receptores de angiotensina, o algunos le dicen ARA2, antagonistas de receptores de angiotensina. ¿Cuál tienen? Los sartán, valsartán, telmisartán, algunos de sus familiares seguro toman, ¿no? Olmesartán, telmisartán, no tienen familiares hipertensos. Muy bien, siguiente. Entonces, empecemos. Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Su efecto, bloquean la enzima convertidora de angiotensina y evitan que la angiotensina 1 pase a ser angiotensina 2. La angiotensina 2 es el vasoconstrictor, que se asocia al receptor AT1 produciendo vasoconstricción. Siguiente. Acá podemos ver cómo el inhibidor ECA bloquea el paso de angiotensina 1 a angiotensina 2. Al ver menos angiotensina 2, este no interactúa sobre el receptor AT1 produciendo vasoconstricción. Siguiente. Ahí tienen ustedes captopril, enalapril, quinapril, las dosis recomendadas. Si ustedes van a utilizar captopril para el manejo crónico de la hipertensión arterial, no se los recomiendo, porque la vida media es de 6 u 8 horas. El paciente tendría que tomar una tableta 4 veces al día o una tableta 3 veces al día. ¿Quién se acuerda de tomar durante toda su vida una tableta 4 veces al día? Complicado, ¿no es cierto? El captopril más que nada lo utilizamos para las crisis hipertensivas, el paciente que viene a la emergencia, ¿ok? Enalapril sí se puede dar 5, 10, 20 miligramos cada 12 horas, ¿ok? Hay otros como el ramipril que sí se pueden dar cada 24 horas. Siguiente. ¿Cuál es el problema con los inhibidores ECA? Pueden dar efectos adversos. ¿Cuál es el efecto adverso más común y que más fastidia a los pacientes? ¿Alguien sabe? Eso. La tos. La tos. Es una tos seca y irritativa que ocasiona molestias. Hasta el 40% de pacientes que toman inhibidores ECA tienen ese malestar en la garganta. ¿Ok? Que muchas veces hacen que abandonen el tratamiento. Hay que tener cuidado lógicamente con la hipotensión. Siguiente. Siguiente. Bueno, muchos de estos inhibidores ECA han demostrado reducción de mortalidad en el manejo de la hipertensión arterial, ¿no es cierto? Siguiente. Ahí está la evidencia de los diferentes ensayos clínicos. Siguiente. Bloqueadores de receptores de angiotensina, los ARA2, tienen los sartán, candesartán, valsartán, telmisartán, olmesartán. ¿Cuál es la ventaja de estos fármacos? Que la mayoría se da una vez al día. Y es más práctico, tomas tu pastilla al momento que te levantas en la mañana y hasta el día siguiente. Te controlan 24 horas.
¿Cuál es el otro beneficio de estas pastillas, de este grupo farmacológico? Que te produce poco efecto adverso, prácticamente similar a placebo. Todo se tolera mucho mejor. Siguiente. Bloquean la acción de la angiotensina 2 sobre el receptor AT1. Se pega al receptor AT1 evitando que venga la angiotensina 2 y haga el efecto de vasoconstricción. Siguiente. Acá está. Se pega al receptor AT1 evitando que la angiotensina 2 se pegue a este receptor produciendo vasoconstricción. Por lo tanto, el exceso de angiotensina 2 iría al receptor AT2 produciendo vasodilatación. Siguiente. Siguiente, doctor. Muy bien, los ensayos clínicos que dieron evidencia a los sartán, candesartán, valsartán. Siguiente. Bloqueadores de canales de calcio. ¿Cuál conocen? Nifedipino, amlodipino. Muy buenos. Inhibe la entrada de calcio a través de los canales L a las células musculares lisas. De esa manera producen vasodilatación. Son potentes vasodilatadores. Muy buenos para poder controlar la presión arterial, pero tienen efectos adversos. Siguiente. Lo que normalmente nosotros utilizamos es nifedipino, pero no el de corta acción, el de 10 miligramos, ese ya está proscrito. Tiene que ser un nifedipino de larga acción, de liberación prolongada. 20, 30, 60 miligramos. O el amlodipino, 5 o 10 miligramos. Verapamil, diltiazem son bloqueadores de canales de calcio no dihidropiridínicos, tienen efecto cronotropo negativo. Se utilizan para determinados casos, digamos pacientes hipertensos con arritmias. ¿Ok? Más nifedipino y amlodipino es lo que normalmente se usa para control de presión arterial. Reducen presión arterial y eventos cardiovasculares en numerosos ensayos clínicos. Cardiología es una de las especialidades donde más se practica la medicina basada en evidencia. Todo lo que se usa farmacológicamente tiene que tener nivel de evidencia, no como en ginecología. Sí. No pasa nada. Muy bien. ¿Cuáles son los efectos adversos que más nos van a preocupar de los bloqueadores de canales de calcio? Producen edema de miembros inferiores, ¿ya? Y si el paciente es adulto mayor y tiene varices, 70% pueden tener edema. Que hacen de que la presión se está complicando, hacen pensar que se está complicando, que está en insuficiencia cardíaca, que está complicado el paciente. Hay que tener cuidado. Si eso ocurre, tenemos que disminuir la dosis del fármaco o asociarlo. ¿A qué lo van a asociar? A un YECA o un ARA2. De esa manera disminuimos el edema. Siguiente. ¿Por qué? El bloqueador de canal de calcio produce dilatación arterial precapilar. En cambio, tú al darle el bloqueador, el YECA o el ARA2, produce más dilatación venosa. Entonces, de esa manera disminuyes la presión en el lecho capilar y de esa manera evitarías que se filtre fluidos y haga edema. Siguiente. Diuréticos. ¿Qué diuréticos conocen? Generalmente inhiben la reabsorción de sodio y agua y a nivel de los túbulos renales. Siguiente. Tienen los diuréticos de asa, furosemida. Normalmente no se usan en el manejo de la hipertensión arterial, más lo vamos a usar en el manejo de ¿qué? Insuficiencia cardíaca. Los diuréticos tiazídicos que actúan a nivel del túbulo contorneado distal, esos son los que más vamos a utilizar para el manejo de la hipertensión arterial. Y los diuréticos ahorradores de potasio como la espironolactona normalmente se utilizan cuando hay hipertensión resistente. Normalmente no se utilizan de primera mano. Siguiente. Entonces tienen a la cabeza lo que más venden en el Perú es la hidroclorotiazida. La dosis 12.5 o 25, no más para manejo de hipertensión arterial. Si dan más dosis, pueden utilizar ya dosis diurética. Eso no es tan diurética, es más para manejar la hipertensión arterial. Y generalmente se utilizan combinado con YECA, combinado con ARA2. Siguiente. ¿Cuáles son los efectos adversos de los diuréticos tiazídicos? Ese es un problema. Mira, puede producir intolerancia a la glucosa. Si es gordito, lo puede llevar a una diabetes. Hay que saber a quién se le indica. Puede alterar el perfil lipídico, ¿ok? Estos dos son los más peligrosos. Siguiente. Finalmente, el beta bloqueador. La droga que no es de primera elección por los americanos, los europeos sí bloquean los receptores beta-adrenérgicos, disminuyen la contractibilidad miocárdica, la frecuencia cardíaca, disminuyen la presión arterial, efecto antiarrítmico y efecto antiisquémico. Así de buenos son los beta-bloqueadores. Siguiente.
Pero los americanos no los consideran porque cuando han visto la evidencia se han visto que no disminuye grandemente los eventos cardiovasculares, como si lo hace el IECA, el ARA2, el bloqueador de canal de calcio. Muy bien, ya ustedes saben los receptores beta 1, beta 2 y beta 3. Siguiente. La mayoría de los beta bloqueadores no selectivos bloquean todos estos receptores. Los beta bloqueadores más selectivos más bloquean el receptor beta 1 y no se meten con el beta 2, que es el que mantiene la contractibilidad. Siguiente. Primera generación, los no selectivos, propanolol. Pero lo malo del propanolol hay que darlo cada 6 horas. De segunda generación son más selectivos, metoprolol, bisoprolol, atenolol. Estos, la ventaja es que se dan la mayoría una vez al día. Y tienes otros beta bloqueadores que aparte de tener el efecto beta bloqueante, tienen efecto vasodilatador, como carvedilol, como labetalol, que se utiliza en crisis hipertensivas, o el nebivolol. Siguiente. Primera, segunda, tercera generación. Siguiente. Ahí están las distintas dosis, ya dijimos el propanolol varias veces al día. Los más modernos se utilizan una vez al día. Atenolol, metoprolol, bisoprolol, carvedilol, algunos con más evidencia que otros dependiendo del caso. Siguiente. ¿Cuál es el problema de los beta bloqueadores? Dan efectos adversos. ¿Cuáles son los efectos adversos? Por ejemplo, si el paciente está en una bradicardia grave, está chocado, bloqueado, no se pueden dar. Si el paciente tiene depresión grave, el efecto adverso más común es que te produce bradicardia. Y otro efecto adverso al cual le tienen mucho cuidado, sobre todo los pacientes adultos mayores, es que disminuye la libido. Entonces, sobre todo los varoncitos ya se ven afectados en ese problema. Siguiente. Muy bien. Lo que nos recomienda, siguiente, la guía europea es utilizar el tratamiento ya no en monoterapia, sino el tratamiento combinado. ¿Por qué el tratamiento combinado? Porque va a ser mucho más efectivo para controlar la presión arterial. ¿Qué recomiendan combinar? El IECA o el ARA2 con un calcio antagonista. O combinar el IECA y el ARA2 con un diurético cíclico. ¿Ok? Esas son las combinaciones principales. ¿Qué recomiendan no combinar? Aparte de ahí pueden combinar lo que gusten con el objetivo de controlar la presión arterial. Pero ¿qué es lo que está proscrito? ¿Qué no se puede combinar? En rojo, no combinen nunca el IECA y el ARA2. ¿Ya? Pregunta de examen. No combinen nunca el IECA y el ARA2. Siguiente. Muy bien. La guía europea, ¿qué nos recomienda utilizar en combinación inicial? El IECA o el ARA2 con el calcio antagonista o el IECA o el ARA2 con el diurético. Siguiente. Si después de un mes de tratamiento uno no puede controlar la presión arterial, van a terapia triple. IECA o ARA2 con calcio antagonista, IECA más diurético, terapia triple. Y de preferencia en una sola píldora. ¿Por qué? Menos ingesta de medicamentos. Y al tener menos ingesta de medicamentos, el paciente va a tener más adherencia al tratamiento. ¿Ok? Si utilizando 3 fármacos antihipertensivos no podemos controlar la presión arterial a dosis máxima, eso ya se llama hipertensión resistente. Entonces, ¿qué es hipertensión resistente? El paciente que no logra controlar con más de 3 fármacos su presión arterial. Tendríamos que utilizar un cuarto fármaco, puede ser otro diurético, un beta bloqueador, espironolactona, etc. El beta bloqueador, de acuerdo a los europeos, tiene ciertas indicaciones específicas. Siguiente. Muy bien, finalmente, ¿hacia dónde tenemos que llevar al paciente para decir que este está controlado? Utilizando el 140/90 o el 130/80. ¿Hacia dónde tenemos que llevarlo para decir que ya está controlado? ¿Menos de cuánto? 130 menos. Menos de 130 la sistólica y menos de 80 la diastólica. Esta es la guía europea. Siguiente. La guía americana, lo mismo. La meta, menos de 130/80. Para que tu hipertenso esté verdaderamente controlado, menos de 130/80. ¿Ok? ¿Con quién hay que tener cuidado nada más, finalmente? Resistente. ¿Con quién? ¿Con qué tipo de paciente? Exacto, con el adulto mayor, con el viejito, con el que es frágil. A veces podemos producir hipotensión ortostática.
Si el paciente es adulto mayor o viejito, uno empieza el tratamiento con dosis bajas y de ahí va titulando de acuerdo a respuesta. Le das un antihipertensivo, le controlas la presión, el viejito hace una diarrea, qué sé yo, la presión se le viene al suelo, se puede caer, sincopar y se complica la cosa. Siguiente. Muy bien, doctores, ¿alguna pregunta sobre el manejo de hipertensión arterial?